Hola, hola, bienvenidos a este tercer Master Think de la tercera temporada. Este espacio que creamos desde Club Actec con Joaco Piedrabuena para poder pensar por arriba de las nubes, para poder mirar o poder conversar y poder aprender de estas cuestiones que tenemos en el mediano plazo, que van por arriba de la coyuntura, que a veces el día a día nos impide ver. Y bueno, hemos desarrollado este lugar para calmarnos un poco, para salir del corto plazo y traccionar el corto plazo, pero con esta palanca en el largo. Así que bueno, hoy vamos a tener una conversación donde vamos a pasar del mundo emprendedor al mundo corporativo y vamos a vincular estos dos mundos. Pero antes de ir a ese lugar, le quiero dar la bienvenida a mi compañero de ruta, a Joaquín Piedrabuena. ¿Qué haces, Joaco? Todo muy bien, expectante a esta entrevista del tercer Master Think. Cuando vos dijiste pensar, también lo que apuntamos con el Master Think es a repensarnos, ¿no? Tenemos siempre una coyuntura que nos lleva a lo inmediato y esto es levantar las luces altas, ver qué viene más adelante, repensarnos. Y estamos siendo totalmente, como organizaciones y como seres humanos, transversados por la digitalización. Así que de esto vamos a hablar hoy, de digitalización, de procesos, de habilidades nuevas para aprender, de evangelizar y aprender a aprender. Así que muy expectantes. Bueno, y en este proceso de la digitalización, el emprendedurismo, la transformación digital, hay una institución que seguro muchos escuchamos hablar porque ha participado en congresos agropecuarios, ha habido reuniones en este lugar, aunque su foco por ahí, o seguramente está en otra industria, que me refiero a Digital House, y vamos a hablar con Sebastián McKinley, que es uno de los fundadores, uno de los pensadores, de los ideadores de este espacio. Así que, Sebastián, primero es un placer y agradecerte mucho el tiempo para conversar con nosotros. Y para empezar a tomar calor, ¿por qué no nos contás un poquito cómo surgió Digital House? ¿Cómo fue la idea? ¿Cómo fue todo este camino emprendedor desde ver la oportunidad? Bueno, primero, buenas, buen día, buenas tardes, buen día para nosotros. Vamos a ver quien lo escuche, puede ser buenas tardes. Muchas gracias primero por la invitación, por estar acá. Eh, y un poco yendo a tu pregunta, ¿cómo surgió Digital House? Básicamente, Digital House somos una empresa de educación en tecnología y educación con tecnología. Y surgió desde el entendimiento de que la falta de talento en tecnología. Nosotros empezamos en el 2016 con los primeros cursos, en 2015 ya estábamos armando lo que fue Digital House, y realmente se notaba que la falta de talento en tecnología, programadores, data science, data analytics y UX, las diferentes disciplinas digitales, era un problema para las empresas. De hecho, cuando hablábamos con empresas de tecnología, nos decían, mi mayor problema no es vender más o mi mayor problema no es conseguir clientes, es conseguir gente que me pueda dar esa fuerza, ese apoyo para poder tener más clientes. Y nos fuimos dando cuenta que parte del problema era que aprender programación, aprender disciplinas digitales, no había un lugar donde hacerlo, donde aprender. Y parte tenía que ver que es una forma de aprender diferente. El digital se aprende, se aprende haciendo, se aprende en la práctica. Hay una teoría, pero en el fondo lo que uno necesita es aprender a hacerlo, aprender a aprender. Justo mencionaste eso, Joaco, es como uno de nuestros lemas, aprender a aprender, siendo una disciplina que cambia constantemente. Tiene esas características y faltaba, y entonces la metodología de enseñanza es diferente. Y nuestro trabajo fue entender qué tiene que pasar en un programa para que una persona que no sepa programar pueda programar y pueda trabajar de esta disciplina, pueda aprender data science y pueda trabajar de eso. Cómo llevamos la práctica, cómo enseñamos el método colaborativo, cómo enseñamos a aprender, cómo enseñamos esto que es lo que pasa después en el día a día en el trabajo, que es lo que va a necesitar. Eh, y surgió con esa idea, hablamos con la industria, se sumaron personas como Marcos Galperín o Martín Migoya en el comienzo, ellos dándonos el apoyo para decir, hay que hacerlo.
y así comenzó, muy tímidamente, muy chiquitos, y de a poco fuimos creciendo y fuimos desarrollándonos. Esto lo iniciaron en el año 2016. A ver, si volvemos a ese momento, ¿cuál fue realmente los primeros grandes desafíos que tuvieron y también obstáculos, ¿no? Porque en este camino de emprendedor hay piedras que sortear y si están parados hoy en el 2023 es porque las han podido sortear. Em, Varios, ¿no? Creo que todos los que hemos emprendido sabemos que y en el fondo, en el crecimiento y en el desarrollarse, es- todos tenemos desafíos. Cuando comenzamos, después de entender la necesidad y poner el desafío, ok, esto es algo que podemos tener una solución para esto. Fue evangelizar, primer tema, fue en el 2015, 2016, hablar de programación, hablar eh, de que las empresas de tecnología son las que están marcando el ritmo, las que están trayendo las oportunidades de trabajo. Era algo relativamente incipiente. Hablar de programación era algo raro, tenía que explicarle a mi familia, a mis amigos, pero qué es lo que aprenden específicamente. Hay trabajo en eso, pero ¿por qué decís? Entonces fue mucho de traer el tema y evangelizar. Mucho lo que hicimos al principio fue dar charlas, invitar a contar de qué se trata la programación, por qué lo puedes aprender. O sea, la primera pregunta era, bueno, programar es una cosa de ingenieros, ¿cómo voy a aprender yo que estudié, no sé, diseño a programar? Y fue mucho evangelizar eso, es decir, hoy se puede aprender eh, teniendo ciertas características, y probar que esos primeros alumnos, esos primeros lograron aprender y pudieron entrar en el mercado de trabajo y dedicarse a esto. Y ese fue el primer desafío, eh, que conllevó varios meses, porque era desde montar el contenido, desde evangelizar, desde tener la primera experiencia de aprendizaje, desde acompañar a los primeros alumnos y ir a ver cómo es que consiguen trabajo, pueden insertarse, qué encontramos. Eh, Ese fue el primer gran desafío. Y el siguiente fue, ok, una vez que la idea está funcionando, probada y realmente hay una oportunidad y podemos solucionarlo, cómo escalarlo con tecnología. Eh, Educación es algo que no es un app, entonces, cómo poder escalar educación usando tecnología tiene sus desafíos. Ese fue el siguiente gran desafío que nos llevó los siguientes años poder, que fue la parte más de escalar, y tuvo eso como, te diría, principal foco. Una de las cosas que por ahí uno mira desde el mundo viejo o el paradigma del mundo viejo era la planificación. Uno miraba para adelante, desarrollaba un camino y a partir de ahí es donde se daba el éxito. El secreto estaba ahí. En este mundo nuevo, la relación suele ser inverso. Suele ser o uno apunta a un lugar, pero después no termina en ese lugar, termina en otro porque va cambiando, va pivoteando, va reaprendiendo. ¿Cómo fue el caso de ustedes? Em, Claramente, fuimos aprendiendo y cambiando, no hay duda. Creo que el primer concepto de enseñar tecnología y la necesidad de que cada vez más personas van a trabajar en tecnología o van a necesitar de entender, tener habilidades tecnológicas, digitales para su vida, para su trabajo, eso no cambió, lo cual es importante porque a veces puede cambiar hasta el concepto base, ¿no? Lo que sí fue cambiando, fuimos aprendiendo cuáles son esas disciplinas, fuimos, igual que muchos creo en la época, en la pandemia, cómo llevar esto, con tecnología y en formato remoto y disponible a muchas personas. Y ahí en toda la parte de tecnología, ahí cambiamos mucho, qué tipo de plataforma, cómo enseñar, eh, cómo, cómo llevar la práctica al día a día. em, y creo que nuestra gran evolución, y sigue siendo, es el traer cada vez más la tecnología como la principal herramienta
de aprendizaje eh, para, para poder replicar y escalar con calidad. Eh, y ahí creo que sí tuvimos, no diría un pivot, pero una evolución de la presencialidad hacia la digitalización de la forma como hacemos el delivery de los contenidos, de los programas. eh, y viendo en el tiempo fue un pivot, no fue en un momento, pero sí fue una evolución muy fuerte de cómo, qué es lo que hacíamos, cómo hacíamos lo que hacíamos, ¿no? Cómo entregábamos la formación y los cursos y los programas que hacemos hoy en día. Me quedo con esto, el tema del problema, ¿no? Qué importante es determinar el problema y enamorarse de él en vez de enamorarse de la solución. ¿Cómo evitaron caer en esa trampa? Creo que es un constante, ¿no? Pero primero tuvimos tal vez la suerte de que el problema era un problema y el problema no se, el problema creció, ¿no? Realmente el problema del talento digital y la necesidad de tener más, digamos, digamos, la tendencia de cada vez el mundo, las empresas, las vidas están cruzadas por la tecnología, no es que hay tecnología en lugares, ¿no? Está cruzado en todo lo que hacemos, en todo lo que hacen las empresas. Eh, es una tendencia que continúa y claramente va a continuar. Se aceleró en cierto momento la pandemia, pero entonces eso es eh, algo que fue fundamental. Tal vez tuvimos la suerte de que eso fue así y- y pudimos mantener eso. Después, eh, justamente la tecnología es lo que cambia. La relación de las empresas y las personas con la tecnología cambió, evolucionó. Si uno piensa 2016 a hoy, digamos, evidentemente hubo mucho cambio. En la pandemia, la educación a través, hoy tenemos esta conversación que tal vez en el 2016 se haría en persona, y hoy es natural que sea de esta forma. Aprender en formato remoto, en formato digital, ya es algo natural. Nos puede gustar más, menos, hay ventajas y desventajas, pero fue un avance muy fuerte. Entonces, lo que nosotros hacemos y seguimos haciendo es cómo meter tecnología en lo que hacemos, porque básicamente eso es lo que nos permite, lo que nos permite crecer, lo que nos permite expandirnos, lo que nos permite tener una regularidad, o sea, una plataforma de tecnología se comporta de la misma forma todo el tiempo, entonces uno puede tener puede construir desde ahí, y, mm, y tratamos siempre, digamos, estamos en tecnología y tratamos de mantener esa forma de pensar, de la tecnología y el entorno está cambiando y nosotros tenemos que cambiar con eso. Y va a continuar cambiando y nuestros alumnos, en 2016, muchos de ellos hoy estaban en la secundaria y hoy están aprendiendo y pasaron por un tipo de educación diferente y son un perfil jóvenes que tienen una relación con la tecnología muy diferente. Entonces, eso es una realidad de nuestro día a día y tratamos de mantenernos muy conectados e ir adaptándonos a eso y entendiendo las tecnologías, qué cosas nos permiten evolucionar lo que estamos haciendo. Desde realidad virtual, no hemos hecho algo, pero bueno, lo estudiamos, inteligencia artificial, ahí sí hemos implementado cosas muy interesantes en lo que nosotros, en nuestro delivery de programas, pero bueno, tenemos que ir entendiendo, discutiendo y entendiendo qué de eso podemos aprovechar para nuestro negocio, para nuestra empresa. Uno de los, es decir, estamos siendo atravesados por la digitalización. Creo que un muy buen input de ustedes son cuáles son las habilidades que tiene que tener el equipo para poder gestionar esta digitalización. Y no solo me gustaría que me cuentes cuáles son las habilidades, sino también cómo hacemos para entrenarlos. Porque no solo es un concepto, sino hay que vivenciarlo. Y eso requiere entrenarlo. Sí, las habilidades, a ver, creo que tal vez separaría dos mundos, un mundo de quien trabaja en tecnología, ¿no? Creo que, y ahí claramente eh, la persona tiene que dominar las herramientas, ¿no? La forma de pensar, eh, si uno trabaja con programación, con data science, con Python, claramente hay que dominar las herramientas y las técnicas
para, para esa disciplina. Eh, y quien no trabaja en el día a día con la tecnología, lo que debe incorporar es las habilidades, tienen que incorporar, digamos, el concepto de la cultura digital, ¿no? Entender, ¿y qué es una cultura digital? Es, por un lado, entender de tecnología, entender cómo funciona la tecnología, cómo funciona una app, cómo funcionan los productos digitales, cómo funciona la construcción de una experiencia digital o un producto digital, pensar en datos, es una habilidad clave en lo digital, porque pensar también de forma ágil. eh, Ahí con tema de datos se habla mucho de datos en data, ¿no? Y se relaciona mucho con lo digital, y básicamente la razón es, datos siempre hay y siempre hubo. Lo que pasa ahora con la tecnología es que la tecnología es datos. O sea, las computadoras son ceros y unos. Entonces, eh, un producto digital es un conjunto de datos, que están guardados, o se pueden guardar o se pueden tirar, pero digamos, se compone de datos. Entonces, la exponencialidad de los datos y el potencial y el valor que tiene el hecho de poder entender de esos datos y entender de data es exponencialmente más grande que en un mundo que no es digital. A ver si me ayudás, como diría Fantino, a mi amigo que está pescando en Rafaela. ¿Cómo podemos explicar la diferencia de esa persona que siempre trabajó con datos, no sé, mirando lotes o mirando ratios de venta en el mundo viejo, con el que lo mira hoy? ¿Dónde radica la diferencia de los dos mundos, Mm, si bien siempre la decisión debería ser manejada con datos? Pero esto de ser conducido por datos o data driven, sí. como dicen allá, no, antes no debía haber sido así, hay diferencias. Desmistificaría un poco, porque hay mucho de... Cuando hay cosas nuevas, uno parece, ¿no?, que la cosa nueva antes no existía, pasamos del oscuro a la luz, y yo soy convencido que no es así. Las cosas son una evolución. Y creo que todas las empresas, y sin duda los productores, siempre trabajaron con datos. Una empresa que, que, que es exitosa, sin duda, trabaja con los datos financieros y los tiene claros y siempre existieron. Tal vez datos em, de clientes, eso siempre existió. Y creo que decirle a alguien las decisiones hay que tomarlo en base a datos, creo que no serían una novedad para nadie. Entonces, creo que no pasa por ahí, sino pasa por lo que dije antes, que es el, el- el- la exponencialidad de los datos, de la cantidad de datos, y que uno tiene cuando está en el mundo digital, es exponencialmente más grande. Exponencialmente más grande, no un poco más grande, es completamente otro mundo. Es todo datos. Entonces, de vuelta, una computadora, un site, es una suma de datos. Son ceros y unos que después se transforman, pero está todo digitalizado, está todo en datos. Entonces, el desafío y la oportunidad de entender cómo trabajar esos datos, cómo obtenerlos, cómo entenderlos, cómo ordenarlos, cómo sacar valor, y es muchísimo mayor. Antes están estos datos. Ahora realmente toda ¿Cuál, interacción tiene un dato. cuál es entonces la oportunidad que nos da este gran volumen de datos en comparación con lo que teníamos antes? Mucha más información, mucha más información. Eh, Obviamente eso tiene un desafío, pero es mucho más información. Por ponerlo, no soy un experto en agro, ¿no? Pero tratando de buscar algún ejemplo, algo que lo muestre. Hoy en día no existen no sé, le llamo termómetros, ¿no? Pero esos que son digitales, que mide la temperatura, la lluvia, la presión de aire, Estaciones meteorológicas. ¿no? Ese centros meteorológicos digitales que muchos productores deben tener en su campo, ¿no? La información que genera eso es minuto a minuto, o sea, segundo a segundo, si uno quiere.
de una cantidad de datos más de los que casi manual. Antes necesitabas tener, bueno, un sistema meteorológico, nadie tenía un sistema meteorológico. Bueno, si voy a levantar datos climáticos, y yo todos los días puedo decir, mira, hoy la máxima fue tanto, la mínima fue tanto, llovió tanto, y algunos otros datos, no sé cuáles más, uno los podría armar y decir, y ahora, eso se multiplicó por 1 millón. Entonces, voy a tener más datos que antes no lo podía tener, o para tenerlos de vuelta necesitaba un centro meteorológico, lo puedo tener, me sale más caro que, digamos, no es viable, ¿no? Hoy es viable, entonces esos datos están en las manos de los productores. Y uno puede ver cosas que antes decía, bueno, cuán rápido cambió la temperatura o ayer para que después se generara esta lluvia, digo, bueno, antes no era viable, hoy está eso. Entonces, y se guarda, y todo eso se guarda, y todo eso es accesible. Entonces, eh, con la potencialidad de tener esa información, como un ejemplo de muchos, llevando a las empresas también, lo mismo pasa con las empresas, es enorme. O sea, el e-commerce versus el retail, ¿no? Si uno está comprando por un site o por una app, todo lo que está haciendo esa persona está siendo registrado, o puede ser registrado, todo. Qué está mirando, dónde paró, dónde cliqueó, dónde, qué le llamó la atención, qué compró, con qué pagó, y todo junto, ¿no? Entonces, y en el momento. Bueno, eso es una gran oportunidad. Obviamente hay que tener los skills, las habilidades los conocimientos para poder aprovechar eso. Si no, es una serie de datos que están guardados en algún lugar o ni siquiera guardados, ¿no? Y acá cuando estaba pensando, porque el dato me parece que es parte del gran insumo del mundo digital, pero ¿cómo nos transformamos? O sea, ¿qué es transformación digital? Hmm. Bueno, la palabra transformación digital se usa mucho, ¿no? Hoy día que tiene muchos usos. Y puede significar diferentes cosas para diferentes personas. La forma como yo veo la transformación digital es partiendo de cómo se piensa tecnología, cómo trabajo, cómo piensa en tecnología una empresa de tecnología o un startup exitoso. Eh, que tiene que ver con cómo mejoro la experiencia, cómo mejoro la experiencia de quien sea, del cliente, del empleado, de la empresa, usando tecnología de forma escalable, ¿no? Entonces, para mí por ahí pasa la verdadera transformación digital. No es una implementación de un sistema o una plataforma o tener una app. Eso es necesario o eso es cosas que tienen que suceder. Pero lo profundo es el negocio, ¿no? Es cómo impacto en el negocio, cómo genero crecimiento, cómo genero rentabilidad. Y pasa por lo que dije antes, en cómo mejoro la experiencia usando tecnología de forma escalable. Entonces, eso me genera las oportunidades. Voy a necesitar implementar sistemas, voy a necesitar tener una app, voy a necesitar hacer muchas de estas cosas, pero una transformación digital para mí tiene como esa base. Este, eh, Voy a tirar lo mismo, te voy a spoilear, pero me convenciste. Pero, ¿cuáles son los pasos que una organización tiene cómo empieza, ¿no? Digo, este camino. Y entiendo que la transformación digital es no una herramienta, sino un proceso de transformación sistémico. Que lo primero que hay que poner arriba de la mesa es, y esto me parece espectacular, es qué experiencia mejor. No hace falta con un cliente final, sino a veces en el agro pensar la experiencia de la toma de decisiones. claro. La pregunta es qué hacer, cómo hacerlo, ¿Cómo arrancamos? Claro, cómo iniciar. Eh, yo diría que una empresa que necesita una transformación digital, partimos de la base que justamente está faltando de eso, con lo cual lo primero para mí incorporar ya diría que es la cultura digital. Es pensar, por ejemplo, la cultura de los datos. Poder
hablar un mismo idioma entre las personas de la empresa sobre tecnología, sobre digital. O sea, ¿qué es, por ejemplo, que hablamos antes de data? ¿Por qué? Bueno, si nosotros recolectamos la información y pensamos que las herramientas que tenemos nos dan información sobre nuestro negocio, nuestro producto, eso es pensar de forma digital, que es diferente de ir a hacer una encuesta de mercado o ir a recorrer el campo, ¿no? Pasa por otro lado, pasa por aprovechar la tecnología para obtener mucha más información que nos permita mejorar esa experiencia. Creo que tiene que ver, entonces, y eso toma tiempo. O sea, creo que cambiar una evolución en la cultura, en la forma de pensar, toma tiempo. No es, bueno, mañana entonces implemento esto, pongo la central climática y ahora soy digital. Eh, y la clave está en tener consistencia y no necesariamente es un sprint de 100 metros, sino la consistencia, es decir, voy dando pasos en este camino sea por el lado de data, donde la tecnología me permite obtener información, sea por el lado de eh, eh, pensar un producto o un negocio desde el lado digital, y para eso se necesita aprender de cultura digital. ¿Cómo se piensa un producto digital? ¿Qué es un producto digital? ¿Cómo se crea? eh, que es diferente de cómo se crea un producto, un auto, ¿no? O sea, la lógica es diferente, el MVP, la forma de utilizar los datos o sea, para evolucionar el producto, la experiencia, es clave en lo digital, que uno no tiene un producto final muchas veces, tiene un producto que en ese momento es final, pero en un mes va a ser otro. Y de hecho, los productos digitales nunca están terminados, nunca están listos, nunca están, acá está, no, nunca. Eh, y, es, y nosotros lo hemos incorporado en nuestras vidas como algo normal, pero el app en el celular se actualiza cuántas veces al año y va cambiando. ¿Por qué? Porque no está terminado. Está terminado, es suficientemente bueno para que funcione y para que sirva para la función, pero ¿y en qué se basa esa evolución? En los datos y en la experiencia de lo que va sucediendo. Entonces, eso es cultura digital. Eso se aprende escuchando, leyendo, compartiendo con otros. Hay que aprender, hay que estudiar. En una empresa creo que es fundamental, tradicionalmente el área de tecnología era un área, ¿no? Acá está el área de tecnología. Eh, y pensar en digital significa que la tecnología tiene que estar en todas las áreas. No tiene que haber, no puede ser tecnología un área separada y el resto no. Entonces, parte de la cultura digital, de tener la cultura digital en una empresa, es poder meter el perfil de tecnología en todas las áreas. Eh, Porque eso hace que realmente esté en el día a día. Por haber una área de tecnología que tiene más fuerza en ciertas cosas y es un área grande, pero si está separada es como que termina siendo, no termina generando ese cambio de cultura, es ese diálogo, esa discusión que tiene que darse para poder cambiar la cultura, para poder generar valor desde el lado de la tecnología. Yo cuando escucho todo esto, digo, es productividad en el fondo lo que nos trae esta herramienta, productividad que crece exponencialmente. Entonces, cuando quiero meterme en esa cultura para poder lograr esos objetivos, está buenísimo hablar con los datos. Ahora, ¿qué rol? Porque me imagino que debería ser clave, pero a ver cómo los diseñan o cómo los entienden ustedes, el tema de los procesos, porque cada una de estas áreas influenciadas por la tecnología debería mejorar algo con la tecnología, pero si no está determinado ese algo, es muy difícil poder abrazarlo de a poco, ¿no? Mm. Ahí te referís, no sé si entendí bien la pregunta, ¿me la podrías replantear? Che, te replanteo, ¿qué rol juegan en esto de la cultura tener bien determinados o no los Mm. procesos? Eh, bueno, sin duda fundamental. Creo que lo que tiene que estar bien determinado es el objetivo, eh, es qué es lo que quiero lograr, eh, porque una transformación digital o incorporar tecnología en una empresa, en un negocio, puede tener que ver con
un negocio nuevo, puede tener con mejorar cómo hago cómo ejecuto el negocio que tengo, puede tener que ver con eficiencia de procesos, eficiencias internas, que me permiten, de vuelta, mejorar la experiencia usando tecnología y que esto se pueda escalar. Entonces, empezaría por el objetivo, y después el proceso tiene que estar por detrás, no hay duda, y ahí creo que entran en zonas donde no tiene tantas diferencias con la experiencia que existe, decir, bueno, tengo un objetivo, ¿cómo llego hasta allá? En eso no veo mucha diferencia entre industrias o entre tecnología y no tecnología. Sí es el cómo llego hasta allá, que no es hoy estoy en cero y mañana llegué a mi lugar, como decía antes, nunca se llega, porque por definición ese producto o eso va a tener que seguir evolucionando. Entonces el cómo, que tiene que ver con ir dando pasos donde ya puede implementar algo, en donde puede haber resultados, pero más puede haber data, porque después lo que se busca con la tecnología es eliminar, una de las cosas que se busca es poder eliminar el yo creo, me parece, a tener datos, ¿no? Entonces, cuando no sé, una app o una aplicación logra que una persona haga más de una cosa y cuando lo planteo, lo pongo de una forma diferente, hace menos de eso, sea comprar, sea responder, sea abrir, cerrar, lo que fuera, ya paso de decir, esto me gusta más, este color me gusta más, o me gusta más que esté acá o que esté allá, o que diga esto, o que diga aquello, pasa a ser un dato. Entonces, a partir de ahí, esa evolución empieza a basarse, tiene que empezar a basarse en los datos de la tecnología, de lo que está siendo implementado, siendo avanzado. Y ahí es el gran proceso para mí en lo que es digital, que esa evolución tiene que venir de los mismos datos de lo que se está haciendo. Eh, y eso tiene que ser del día a día, y es una forma diferente, no es necesariamente como las industrias tradicionales hemos sido criados en muchas de las formas como trabajamos o vivimos, ¿no? Y acá, si pensamos que hay un montón de industrias que se han digitalizado y se están digitalizando, y a la agroindustria la vemos en una de las industrias menos digitalizadas. ¿Qué cosas deberíamos mirar o qué otras industrias deberíamos ver como experiencias para poder capitalizar y identificar ese camino que han recorrido? Bueno, identificar vallas y cosas en las cuales nosotros tenemos que tenerlas presentes al momento de entrar en un proceso de transformación como industria. ¿Cuáles son Ujú. los aprendizajes que deberíamos anticiparnos en función de las experiencias? Eh, Buena pregunta. Eh, yo creo que pensando en agro, eh, hay una parte claramente que es que no, vamos a decir, que no es digital, ¿no? Entonces, que en otros casos, entonces, puede no estar. Ahora, ¿qué es lo que en la industria del agro no es físico, ¿no? Entonces, ¿cómo y mirar esa experiencia? Si a veces lo pienso en comercio e-commerce, ¿no? Pero ¿qué cosas no son físicas o pueden no ser físicas, ¿no? Donde la tecnología eh, eh, puede, puede entrar. Entonces, mirar las industrias donde eso sucedió. Creo que en el caso de agro, por ejemplo, puede tener que ver mucho con, eh, eh, por un lado, sin duda, el dato, por ejemplo, climatológico y cosas que antes, que es algo físico, pero existe el dato. Dos, todo lo que es la comercialización, la transacción, a lo que ha avanzado mucho en la digitalización es la transacción, por e-commerce, por banco digital, por toque, tokenización, o como digamos, tokenización. Eh,
Y creo que mirando en esos lugares es donde el agro tiene las oportunidades. Y donde va a cambiar, claramente. Podrá tardar un poco más, podrá ser más rápido o más lento, pero no tengo dudas que la comercialización y el intercambio eh, en todo lo que es agro se va a ir, en 10 años va a ser más digital de lo que soy, en 20 años va a ser más digital de lo que soy, porque son actividades donde bueno, la tecnología tiene ventajas, puede traer experiencia, digamos, genera una experiencia diferente, y está relacionado con otras industrias, ¿no? Lo que es la comercialización, el intercambio de algo que no sea lo físico, o sea, si hay que llevar un grano de un lado al otro, eso se va a mover físicamente, pero hay mucho por detrás de eso que no es físico. Y eso creo que es algo que desde el agro está sucediendo y se debería mirar porque creo que eso va a avanzar mucho porque ha avanzado en otras industrias, ¿no? En todo recorrido que haga alguna organización, de lo que sea, siempre se habla del rol de liderazgo. En este recorrido que queremos hacer hacia la digitalización, ¿cómo debe ser el tipo de liderazgo? ¿Qué cualidades debe tener? ¿Qué ambiente debe generar? Eh, Mira, eh, sin duda tiene que ver con, si partimos de la base que ir hacia lo digital tiene estas características que hablábamos de habilidades diferentes, de probar, de aprender, de tomar datos, eh, de constantemente estar aprendiendo y estar evolucionando, porque es así la naturaleza de la industria. Sin duda, el liderazgo tiene que estar, para mí, alineado con esas características. Entonces, tiene que ser un liderazgo inclusivo, colaborativo, eh, tiene que romper con algunas cosas como culturales de esto. La tecnología es un área, la tecnología es un grupo, la tecnología es un sistema, versus la tecnología es lo que me permite mejorar la experiencia de mi producto, de mi negocio, de mi empresa. Eh, entonces, tiene que tener esas características de muy observador, muy, eh, diría que poder de adaptación, poder ¿no? de preguntar más que tener respuestas, eh, y especialmente sabiendo que además mucho de eso también tiene una parte generacional, ¿no? Porque sin duda cuando uno piensa en tecnología y piensa en las habilidades, hay también una realidad que hay muchos jóvenes que son los que manejan muy bien algunas tecnologías, están aprendiendo, son los que ayudan, los que trabajan en mucho de estas productos y de cualquier cosa que tenga con tecnología. eh, y es una generación que piensa de esta forma, que piensa de forma colaborativa, de forma abierta, eh, tal vez menos estructurada y más de probar, testear. eh, entonces creo que el liderazgo tiene que poder fomentar y permitirse ese tipo esas cosas, esas habilidades, generar que se dé esa colaboración, esa interrelación, esa prueba, ese no preocuparse, digamos, ese no preocuparse por el error, no, pero ese entender el error de una forma diferente, como algo que es parte del aprendizaje. En tecnología se dice mucho, tenés que errar rápido y barato, ¿no? Podés cerrar mucho y vas a cerrar mucho. Ahora que sea rápido y barato. Entonces, si voy a errar en algo, que sea, estoy probando, entonces no se juega mi negocio en este error. Eh, y eso tiene que estar en la cultura y y tiene que generar eso. Chicho, decía tu socio, cuando ¿Cómo? hablaba de los prototipos, ¿no? Tu socio decía Chicho, chiquito y choto. Ah, exactamente, exactamente. Puesto en lunfardo, es eso.
Entonces creo que el liderazgo eh, tiene que tener esas características, tiene que generar ese ambiente, tiene que abrazar esas características, ese tipo de trabajo eh, como diferente de lo anterior, sin perder muchas otras que sí tienen que seguir, ¿no? No es que es esto y no, pero este tipo de, de ambiente de trabajo o de disciplina o de habilidades las tiene que incorporar. Esta habilidad que es explorar, ¿no? Digo, veo que la industria digital lo que tiene mucho el proceso de transformación y que hay que liderar es animar a la gente a que explore continuamente. Pero ese explorar eh, posiblemente no tenga un camino 100% definido, pero tenemos que poner objetivos. Ujú. Estos objetivos de este camino, ¿cómo se miden? ¿Qué dimensión de tiempo tienen? Porque creo que no son planes de 2 a 4 años, sino de ser más cortos. Bueno, ¿cómo se gestiona esto? Sí. Buena pregunta. Primero, aclarar, vuelvo esta vez uno habla digital como esto no existía antes. Creo que siempre existió la exploración. O sea, los emprendedores, los que han generado empresas o negocios o productos de los últimos 2000 años, seguramente aprendieron probando algo y ajustando. Entonces, con lo cual, no es algo nuevo. Eh, lo que cambia es el cómo y las herramientas para eso. Entonces, rápido y barato. Bueno, antes no era tan fácil equivocarte rápido y barato. En general, no era tan rápido, no era tan barato. Entonces, como ahora es rápido y barato, la forma de explorar empieza a cambiar. Decir, ok, yo puedo equivocarme 10 veces rápido y barato, y realmente es barato, y realmente es rápido. O sea, es algo o gratis, o de poco, o realmente poco costo. Entonces, em, no es el hecho de probar, sino es el hecho de cómo hago para probar, cómo utilizar las herramientas y la realidad que la tecnología me permite es diferente de lo que existía antes. Entonces, eso no es una novedad, sí es una novedad del cómo. No, y cuando hablamos del cómo se trabaja en generar los productos, típicamente en tecnología se trabaja con sprints, que son grupos, un sprint es una corrida de realmente 2 semanas o 3, no más que eso, eh, donde al comienzo se definen los objetivos, decir qué es lo que quiero probar o qué es lo que quiero implementar. Lo que quiero implementar es porque lo probé en el sprint anterior o en las sprints anteriores. eh, y cuando termino el sprint, tengo la información de decir, ok, ¿qué pasó? ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Qué datos tengo? Y así se va avanzando en sprints que generalmente son avances relativamente específicos y chicos, eh, no es que cambia todo el producto, pero a la suma de esos sprints claramente van evolucionando el producto. Y esos sprints típicamente también son grupos de trabajo multidisciplinarios, entonces además de una persona de tecnología, una persona de UX, de diseño, alguien de negocio, alguien de infraestructura, si es una cosa que necesita una cierta robustez en tecnológica, puede tener otros perfiles. Entonces, las definiciones y las evaluaciones de cómo se va avanzando tienen la mirada de todas las partes involucradas y no son grupos separados que después se juntan y tratan de entender qué hizo cada uno, ¿no? ¿Cuáles son las Desde ya que etapas acá? Ah, pregunto, ¿cuáles son las etapas? Digo, porque hablaste de evaluación e implementación. ¿Hay alguna más? Digo, que comprende un Sí, sprint. em, no, en general es evaluación y son esas dos. Por ahí si uno piensa en un trabajo de desarrollar un producto, sí tiene otras que sí tiene que ver con la observación, que tiene que ver con la ideación. Entonces ahí tiene más por ahí que ver con las metodologías Scrum y otras metodologías. Tiene una metodología más robusta, pero en general en los sprints hay palabras muy específicas, ¿no? Que vienen de la industria, que no las voy a decir porque es como que pero que tienen que ver con mirar lo que se hizo y los resultados de lo que se hizo,
y definir lo que se quiere hacer en el próximo sprint, y eso tiene que ver con lo que se prioriza, lo que vemos que es más importante y puede ir cambiando. Pensamos que esto iba a ser importante y después del último sprint, de última evaluación, nos dimos cuenta que esto no es importante o algo que no era tan relevante pasó a ser muy relevante por alguna razón. Entonces se va ajustando realmente de forma rápida. eh, y en esa definición tiene que ver recursos, tiempos. O sea, no se puede poner un objetivo de algo de 2 o 3 semanas que requiere 2 o 3 meses. Entonces, pero eso es natural y es así, constantemente. Típicamente en el medio, muchas veces hay lo que llaman reuniones diarias, por ahí son, ok, que es muy, muy, muy de dónde estamos, qué pasó, falta algo. eh, Muchas veces se hace de esa forma, a veces no necesariamente siempre, pero entonces eso le da el dinamismo. Todos los días hablamos 15 minutos, vemos si hay algún tema importante o estamos todos en línea, sí, eh, pero diría que lo principal es eso, es el mirar para atrás qué fue lo que hicimos y cómo funcionó, y el validar o redefinir los objetivos para ese sprint. Todo esto es buenísimo, pero requiere de que uno ya esté en digital para poder hacer todas estas corridas. Esa primera parte seguramente es la más árida porque es la que lleva el primer esfuerzo, es la que debe llevar, armar la estructura, hacer el cablerío, digo entre comillas, para que todo esto funcione. Entonces, cuando uno tiene una sensación de urgencia, se mete, se vuelve digital, cambia. Recuerdo la pandemia, Ujú. los docentes, los chicos, los mayores no estaban familiarizados con el Zoom, y hablo de una cosa relativamente sencilla, y fue un esfuerzo muy grande, pero no había otro camino, se lo hizo. ¿Cómo hace uno para cambiar, para meterse en estos primeros pasos, que son los más difíciles, cuando no percibe esa sensación de urgencia? Em, Diré primero que tendría una percepción, una realidad, y puede haber, y claramente hay momentos donde la urgencia no es, hay lugares donde la urgencia no es tan grande como en otras, está clarísimo. Si partimos de la base que no hay una urgencia apremiante, eh, volviendo a cosas que hablamos antes, lo importante es saber que eso, ¿no? Vamos a agro, que por ahí tiene menos, urgencia en muchas cosas, pero si hay una realidad de que hay partes de la industria del agro, partes del proceso que un productor eh, hace, que eh, tienden a digitalizarse, ¿no? O que hay oportunidad en tener una mejor información, una mejor experiencia por la digitalización. Llámese el sistema climático, ¿no? Sí, bueno, acá puedo. Entonces, la ventaja de no tener urgencia es que, es que uno, es que no se está corriendo un riesgo enorme. Hay una gran ventaja de no tener la urgencia. Hay que aprovechar esa ventaja a favor de esa no urgencia, pero para mí lo importante cuando tiene que ver con el cambio de ciertos hábitos y ciertas formas de trabajar. Y una clave en los cambios de hábitos es la constancia, ¿no? Entonces uno quiere cambiar un hábito de comer, de hacer ejercicio, de lo que fuera, y uno no cambia, uno no porque uno entrenar 20 horas un día, o sea, está más fit que entrenar media hora durante 40 días. Según media hora en 40 días es mejor que 20 horas en un día, ¿no? Entonces, porque las cosas que necesitan constancia y necesitan lo que, digamos, eso es en el cuerpo, pero en la cultura y en la mente también, necesita esa constancia. Entonces, eh, diría que lo más importante es tomar algún tema que sí vea oportunidad y tener una constancia eh, de avanzarlo. O sea, bueno, voy a ver esto un día todas las semanas, eh, me meto un poco más, o aprendo, o hago, porque además tiene que ver, por un lado, para
ir incorporando esa cultura. Y creo que eso, pasado el tiempo, naturalmente, esto es, después de 6 meses va a ser algo mucho más natural que al principio, que va a parecer algo muy fuera de la lógica. Y además se linkea con la realidad de lo digital y la tecnología, que siempre hay que trabajar de esa forma. Una persona que trabaja en tecnología no es que sabe de tecnología, sabe la tecnología de hoy, no sabe la tecnología de acá a un año. Entonces, lo que va a hacer en un año no lo sabe, lo va aprendiendo. Lo va aprendiendo haciendo, probando, hablando con otros, interrelacionándose. Entonces, es parte de la cultura de cómo trabajar con tecnología, cómo es la tecnología, que es naturalmente cambiante, y naturalmente es ese concepto de aprender a aprender, aprender haciendo. Entonces, ir incorporando esa cultura en el día a día, en la semana a semana, eh, creo que es lo más importante, o uno de los temas, ¿no? De aprender a aprender a veces la velocidad del cambio, ¿no? Venimos a una velocidad y que continuamente se está casi duplicando. Y hay dos tecnologías que se escucha, preocupa y entendemos poco, que es inteligencia artificial y blockchain. ¿Cómo imaginas ese nuevo mundo? ¿Cuáles son los desafíos que tenemos adelante con estas tecnologías? Em, sí, creo que son diferentes, ¿no? Creo que el blockchain ya está más avanzado y se ven las implementaciones de hoy en día claras en toda la parte de tokenización y la parte de poder digitalizar muchas cosas que no son digitales de una forma segura. En lo que es inteligencia artificial, eh, es mucho más incipiente. Tam- Creo que es una tendencia inevitable. Eh, Ahora, el camino que puede seguir puede ser muy diferente al que vemos hoy. Eh, yo creo que se habla mucho de inteligencia artificial y los trabajos, y si inteligencia artificial va a reemplazar al ser humano. Eh, yo creo que no, creo que, digamos, hoy en día, o lo que se ve hoy, es que la inteligencia artificial no reemplaza a una persona en un trabajo. Sí, una persona que maneja inteligencia artificial va a reemplazar a otra persona que no maneja inteligencia artificial. Entonces, eh, de la misma forma que hablar de tecnología era algo incipiente hace 15 años y hoy es el día a día en muchas empresas, manejar herramientas y forma y aprovechar la inteligencia artificial como un potencializador del trabajo, eh, va a ser fundamental en el trabajo, en los trabajos de acá para adelante, en muchas industrias. Y va a ser importante entenderlo, conocerlo y aprovecharlo. No es que va a reemplazar a una persona, la va a potenciar. Pero bueno, quien no lo maneje se va a ver desbeneficiado proporcionalmente, ¿no? Comparativamente con quien sí lo maneje. Hicimos todo un recorrido desde la experiencia en primera persona de ustedes hasta lo que fueron viendo con los clientes y todos los usuarios que pasaron por las aulas, los podemos seguir llamando así, de Ujú. Digital House. Si tuvieras que hacer un cierre, me gustaría una línea acerca de, bueno, aunque ya lo dijiste muchas veces, un último tuit acerca de cómo nos familiarizamos, cómo nos acercamos, cómo empezamos a hablar de todo esto, por dónde arrancamos, cómo lo hacemos. Em, en un tuit. Estoy pensando el Ahora tuit. puede ser largo el tuit, pero hagamos el tuit Ahora, viejo. em, primero, la tecnología se aprende haciendo. Digamos, hay unas características que cuando uno dice cómo se aprende tecnología, de hecho, como en Digital House pensamos cuando empezamos Digital House, pensamos en 4 cosas: aprender haciendo, aprender a aprender, que es lo que hablamos, aprender las bases, que tiene que ver con entender qué hay por detrás de esto, ¿no? Que no es, uno piensa que es magia, pero de golpe por detrás hay una lógica.
Em, y eh, me está faltando la cuarta, ya me venía a la cabeza. Eh, pero eso tiene que ver eh, con cómo es lo digital. Entonces hay que aprender haciendo, hay que hacer. Hay que ser curioso, hay que ser mandado y hacerlo. Aprender a aprender, hay que estar conectado, leyendo, familiarizándose, y eso puede ser de diferentes formas, desde leer formalmente o estudiar hasta estar en grupos que eso se habla. Em, lo otro tenía que, la cuarta que no me acordaba es aprender a pensar, a medida que lo voy diciendo me va llegando, aprender a pensar, que tiene que ver con cómo se piensa en el mundo digital. Entonces, decimos, cómo se piensa con datos, cómo se piensa. Entonces, todo eso me lleva a, si hay que empezar haciendo algo, hay que empezar conectando y aprendiendo y nunca pensar que lo que hoy sabes es lo que va a ser, em, y poder, eh, digamos, estar abierto a todas estas características. Y esa es la forma de empezar. Y cada uno tendrá, le aprieta el zapato de un lado, tiene más urgencia, menos urgencia, pero en el fondo es eso, no hay mucho más misterio que eso. No es leerse una enciclopedia, no es tener tratar de generar esos gatillos, em, en el día a día. 4 escalones para transformar nuestra cabeza, me encantó. Eh, Seba, la verdad te agradecemos muchísimo el tiempo, la conversación. Pero me anoté como 5 hojas de lo que fuimos conversando. Así Pero bueno, que, bueno, después te paso el resumen. espectacular. Espero que primero lo disfruté mucho. Me hicieron pensar, ¿viste? Cuando uno tiene que hablar, cómo se toma esta pausa, como dijiste vos, de el concepto de lo que están haciendo, que hacer una pausa. También esta pausa a mí me hizo pensar muchas cosas. Y espero que algo de todo esto sea, muchos saquen valor de diferentes cosas y, en fin, acá a disposición para lo que necesiten, y felicitaciones por esta iniciativa y este impulso de generar a las personas a pensar, a parar, a conocer otras cosas, como aprendizaje, ¿no? Sebas, no, muchas gracias. Y acá me tomo yo la iniciativa de poder explorar. Fede tomó notas. Yo tengo el chat GTP que escucha y me va a hacer el resumen. Y después vamos a comparar las notas de Fede con la Muy inteligencia bueno, artificial a ver cuánto. Digo, muy Mindset. bueno, Digo, muy buena. está bueno a Ahí veces está tomar nota porque uno ayuda a reflexionar, pero capaz que me puede decir algo que no, no haya notado yo. ahí Pero está excelente. aprender haciendo, aprender haciendo. Así es. Muchas Bueno, gracias. placer, muchas gracias a ustedes, ¿eh? ¿Eh? Bueno.